Así que bueno, vamos a iniciar con el capítulo 29. Voy a ir haciendo pausas justamente que termine cada capítulo. A ver. Ay, no, este gato va a acabar con esto. Ya, rayo. Bueno, entonces vamos a iniciar capítulo 29. La tarde siguiente al entierro, Katy y yo nos sentamos en la biblioteca, meditando y hablando del sombrío porvenir que se nos presentaba. Pensábamos que lo mejor sería lograr que Catalina fuese autorizada a seguir habitando la granja de los tordos, al menos mientras viviera Linton. Yo sería su ama de llaves, y ello nos parecía tan relativamente bueno que dudábamos de conseguirlo. No obstante, yo tenía esperanza. De improviso, un criado, ya que aunque estaban despedidos, éste no se había marchado. Aún vino a advertirnos de aquel demonio de Heathcliff, que había entrado en el patio, y quería saber si le daban con la puerta en las narices. No estábamos tan locas como para mandar que lo hiciese. Ni él nos dio tiempo. Entró sin llamar ni pedir permiso. Era el amo, ya que usaba sus derechos. Llegó a la biblioteca, mandó a salir al criado y cerró la puerta. Estaba en la misma habitación donde 18 años atrás entrara como visitante. A través de la ventana brillaba la misma luna y se divisaba el mismo paisaje de otoño. No habíamos encendido la luz aún, pero había bastante claridad en la cámara y se distinguían bien los retratos de la señora Linton y su esposo. Heathcliff se acercó a la chimenea. Desde aquella época no había cambiado mucho. El mismo rostro, algo más pálido y más sereno tal vez, y el cuerpo un tanto más pesado. No había más diferencia que aquella. Basta, dijo sujetando a Catalina, que se había levantado y se disponía a escaparse. ¿A dónde vas? He venido para conducirte a casa. Espero que procederás como una hija sumisa y no inducirás a mi hijo a desobedecerme. No supe de qué modo castigarle cuando descubrí lo que había hecho. Como es tan endeble, pero ya notarás su aspecto que ha recibido, ya notarás en su aspecto que ha recibido su merecido. Mandé que le bajasen, le hice sentarse en una silla y ordené que saliese José y Hareton. Durante 2 horas estuvimos los dos solos en el cuarto. A las 2 horas ordené a José que volviese a llevársele. Y desde entonces, cada vez que me ve, mi presencia le asusta más que la de un fantasma. Según Hareton, se despierta por la noche chillando e implorándote que lo defiendas. De modo que quieras o no, tienes que venir a ver a tu marido. Te lo cedo para ti sola, tendrás que preocuparte tú de él. ¿Podría usted dejar que Katy viviera aquí con Linton? Intercedí yo, ya que le detesta a usted. No les echará de menos, no harán más que atormentarle con su presencia. Pienso arrendar la granja, respondió, y además deseo que mis hijos estén a mi lado, y que esta muchacha trabaje para ganarse su pan. No voy a sostenerla como una holgazana, ahora que Linton ha muerto. Vamos, date prisa, y no me obligues a apelar a la fuerza. Iré, dijo Katy, aunque usted ha hecho todo lo posible para que nos aborrezcamos el uno al otro. Linton es el único cariño que me queda en el mundo, y le desafío a usted a que haga padecer cuando yo esté presente. Aunque te erijas en su paladina, respondió Heathcliff, no te quiero tan bien que vaya a quitarte el tormento de atenderle mientras viva. No soy yo quien te hará aborrecerle. Su dulce carácter se encargará de ello, como consecuencia de tu fuga y de las consecuencias que tuvo para él. Le vas a hallar tan agrio como el vinagre. Ya le oí explicar a Sila lo que haría si fuese tan fuerte como yo. El cuadro era admirable, mala inclinación no le faltaba, y su misma debilidad le hará encontrar algún medio con que sustituir el vigor del que carece. ¿Cómo es que su hijo, dijo Katy, sería milagroso que no tuviera mal carácter? Y celebro que el mío sea mejor y me permita perdonarle. Sé que me ama, y por eso le amo yo también. En cambio, señor Heathcliff, a usted no le ama nadie. Y por muy desgraciados que nos haga ser, nos desquitaremos pensando que su crueldad procede de su desgracia. ¿Verdad que es usted un desgraciado? Está usted tan solitario como el diablo, y es tan envidioso como él. Nadie le ama y nadie le orará cuando se muera. Le compadezco. Catalina habló en un lúgubre tono de triunfo.
Parecía dispuesta a moldarse al ambiente de su futura familia y disfrutar, como ellos, en el mal de sus enemigos. Tendrás que compadecerte de ti misma, replicó su suegro, si sigues aquí un minuto más. Coge tus cosas, bruja, y vente. Katy se fue. Yo comencé a rogar a Heathcliff que me permitiera ir a Cumbres Borrascosas para hacer los menesteres de Scylla, mientras ésta se encargaba de mi puesto en la granja. Pero él se negó rotundamente. Después de hacerme callar, examinó el cuarto y al ver los retratos dijo: «Voy a llevarme a casa el de Catalina. No me hace falta para nada, pero...». Se acercó al fuego y dijo: «Te voy a explicar lo que hice ayer. Ordené al sepulturero que cavaba la fosa de Linton que quitase la tierra que cubría el ataúd de Catalina, y lo hice abrir. Creí que no sabría separarme de allí cuando vi su cara. Sigue siendo la misma. El enterrador me dijo que se alteraría si seguía expuesta al aire. Arranqué entonces una de las tablas laterales del ataúd, cubrí el hueco con tierra. No del lado del maldito Linton, ojalá estuviera soldado con plomo, sino el otro, y he sobornado al sepulturero para que cuando me entierren a mí, también el lado correspondiente de mi féretro. También quite el lado correspondiente de mi féretro. Así nos confundiremos en una sola tumba, y si Linton nos busca no sabrá distinguirnos. «Es usted un malvado», le dije. «¿No le da vergüenza turbar el reposo de los muertos?» «A nadie he turbado de su reposo, Helena. Y en cambio, me he desahogado un poco yo. Me siento mucho más tranquilo, y así más fácil que puedas contar con que no salga de mi tumba cuando llegue la hora». Turbarla. 18 años lleva turbándome ella a mí. 18 años, hasta anoche mismo. Pero desde ayer me he tranquilizado. He soñado que dormía al lado de ella, mi último sueño, con mi mejilla apoyada en la suya. ¿Y qué hubiera usted soñado si ella hubiera disuelto bajo la tierra o cosa peor? Se hubiera disuelto bajo la tierra o cosa peor. Que me disolvía con ella, y entonces me hubiera sentido aún más contento. ¿Te figuras que me asustan esas transformaciones? Esperaba que se hubiera descompuesto cuando mandé abrir la caja, pero me alegró de que no principie su descomposición hasta que la comparta conmigo. Luego tú no sabes lo que me sucede. Pero empezó así: yo creo en los espíritus y estoy convencido de que existen y viven entre nosotros. Y desde que ella murió, no hice más que invocar al suyo para que me visitase. El día que la enterraron, nevó y al oscurecer fui al cementerio. Soplaba un viento helado y reinaba la soledad. Yo no temí que el simple de su marido fuese tan tarde. Y no era probable que nadie me rodease por allí. Al pensar que solo me separaban de ella 2 varas de tierra blanda, me dije entonces: quiero volver a tenerla entre mis brazos. Si está fría, lo atribuiré al viento del norte que me hiela. Si está inmóvil, pensaré que duerme. Cogí una azada y cavé con ella hasta que me tropecé con el ataúd. Entonces principié a trabajar con las manos, y ya crujía la madera, cuando me pareció percibir un suspiro que sonaba del mismo borde de la tumba. Si pudiese quitar la tapa, pensaba, y luego nos enterraran a los 2, ya me esforcé en conseguirlo. Pero oí otro suspiro y me pareció notar un tibio aliento que caldeaba la frialdad del aire helado. Bien sabía que allí no había nadie vivo, pero tan cierto como se siente el cuerpo en la oscuridad, aunque no se le vea. Tuve la sensación de que Catalina estaba allí, y no en el ataúd, sino a mi lado. Experimenté un inmediato alivio y suspendí mi trabajo y me sentí consolado. Ríete si quieres, Helena. Pero después de que descubrí la fosa otra vez, tuve la impresión de que ella me acompañaba hasta la casa. Estuve seguro que se hallaba conmigo, y hasta le hablé. Cuando llegué a las Cumbres, recuerdo que aquel condenado Earnshaw y mi mujer me cerraron la puerta, y contuve para no romperle la cabeza a golpes. Y después subí precipitadamente a nuestro cuarto. Miré en torno mío con impaciencia. La sentía a mi lado, casi que la veía, y sin embargo no lograba divisarla. Creo que sudé sangre de tanto como rogué que se me apareciese, al menos un instante, pero no lo conseguí. Fue tan diabólica para mí como lo había sido siempre durante su vida. Desde entonces, unas veces más y otras veces no, he sido víctima de esa misma tortura. Esto me ha sometido a una tensión nerviosa tan grande que si mis nervios no estuviesen tan templados como cuerdas de violín, no hubiese resistido sin hacerme un desgraciado. Si me hallaba en la sala con Hareton, figurábamos que la veríamos cuando saliese.
cuando paseaba por los pantanos. Esperaba hallarla al volver. En cuanto salí de casa, regresaba creyendo que ella debía andar por allá, y si se me ocurría pasar la noche en su alcoba, me parecía que me golpeaban. Dormía allí y me resultaba imposible. En cuanto cerraba los ojos, le sentía fuera de la ventana, o entrar al cuarto, correr las tablas y hasta descansar en su adorada cabeza, en la misma almohada donde yo ponía la cabeza cuando ella ponía la cabeza cuando era niña. Entonces yo abrí los ojos para verla, y 100 veces los cerraba y los volví a abrir, y cada vez sufría una desilusión mayor. Esto me aniquilaba hasta tal punto que a veces lanzaba gritos y el viejo pillo de José me creía poseído por el demonio. Pero ahora que la he visto estoy más sosegado. Harto me ha atormentado durante 18 años, no pulgada a pulgada, sino por fracciones, del espesor de un cabello, engañándome año tras año, con una esperanza que no se realizaba jamás. Heathcliff cayó y se secó la frente, que tenía húmeda de sudor. Sus ojos contemplaban las brasas del fuego, tenían las cejas levantadas y una apariencia de dolorosa tensión cerebral le daba un aspecto conturbado. Al hablar se dirigía a mí vagamente, y yo callaba. No me agradaba aquel modo de expresarse. Tras una breve pausa, descolgó el retrato de la señora Linton. Lo puso sobre el sofá y lo contempló fijamente. Katy entró en aquel momento y dijo que estaba pronta a marcharse en cuanto ensillase en su caballo. Envíame eso mañana, me dijo Heathcliff, y agregó dirigiéndose a ella. Hace una buena tarde y no necesitas caballo. Cuando estés en cumbres borrascosas tendrás de sobra con los pies. Adiós, Helena, dijo mi señorita, besándome con helados labios. No dejes de ir a verme. Líbrate muy bien de ello, me advirtió su nuevo suegro. Cuando te necesite para algo ya vendré a visitarte. No quiero que andes husmeando por mi casa. Hizo señal a Katy de que le siguiera, y ella le obedeció lanzando una mirada hacia atrás que me desgarró el corazón. Le vi desde la ventana bajar al jardín. Heathcliff le cogió el brazo a Catalina, a pesar de que ella se negaba, y con rápido paso desaparecieron bajo los árboles del sendero. Capítulo 30. En una ocasión fui a visitar a Katy, pero José no me dejó pasar. Me dijo que la señora estaba bien y que el amo se hallaba fuera. A no ser por Silá, que me había contado algo, yo no sabría nada de ellos, ni si viven o mueren. Silá no estima a Katy y la considera muy orgullosa. Al principio la señorita le pidió que le hiciera algunos servicios, pero el amo lo prohibió, y Silá se congratuló de ello, por pereza y por falta de juicio. Esto causó a Katy una indignación pueril, y ha incluido a Silá en el número de sus enemigos. Hace 6 semanas, poco antes de llegar usted, mantuve una larga conversación con Silá, que me contó lo siguiente. Al llegar a las cumbres, la señora, sin saludarnos siquiera, corrió al cuarto de Linton y se encerró con él. Por la mañana, mientras Hareton y el amo estaban desayunando, ella entró en el salón temblando de pies a cabeza y preguntó si se podía ir a buscar al médico, ya que su marido estaba muy mal. Ya lo sé, respondió Heathcliff, pero su vida no vale ni un penique, y ni un penique me gastaré en él. Pues si no se le auxilia se morirá, porque yo no sé qué hacer, dijo la joven. Fuera de aquí, gritó el amo, y no me hables más de él. No nos importa nada de lo que le ocurra. Si quieres, cuídale tú, y si no, enciérrale y déjale solo. Ella entonces acudió a mí, pero yo le contesté que el muchacho ya me había dado bastante que hacer, y que ahora era ella quien debía cuidar a su marido, según le había ordenado Heathcliff. No puedo decir cómo se las entendieron. Me figuro que él debía pasarse gimiendo día y noche, sin dejarla descansar, como se deducía por sus ojeras. Algunas veces aparecía en la cocina como si quisiera pedir socorro, pero yo no estaba dispuesta a desobedecer al señor. No me atrevo a contrariarla en nada, señora Dean, y aunque bien veía que debía haberse llamado al médico, no era yo quien para tomar esa iniciativa, y no intervine en ello para nada. 1 o 2 veces después que nos habíamos acostado, se me ocurría ir a la escalera y veía a la señora llorando, sentada en los escalones, de modo que enseguida me volvía, temiendo que me pidiese ayuda, aunque la compadecía. Ya supondrá usted que era cosa de arriesgarme a perder mi cargo. Por fin una noche entró resueltamente en mi cuarto y me dije, avisa al señor Heathcliff de que su hijo se muere, estoy segura de ello. Y se fue. 1/4 de hora permanecí en la cama, escuchando y temblando, pero no podía oír nada. Debe haberse equivocado, pensé. Linton se habrá repuesto, no hay por qué molestar a nadie.
y volví a dormirme, pero el sonido de la campanilla que tenía Linton para su servicio me despertó, y el amo me ordenó a que fuera a decirles que no quería volver a oír aquel ruido. Entonces le comuniqué el recado de la señorita. Empezó a maldecir y luego encendió una vela y subió al cuarto de su hijo. Le seguí y vi a la señorita sentada junto al lecho, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Su suegro acercó la vela al rostro de Linton, le miró y le tocó, y dijo a la señora: ¿Qué te parece esto, Catalina? La joven guardaba silencio. Digo que ¿qué te parece, Catalina? Repitió él. Me parece, contestó ella, que él se ha salvado, y que yo he recuperado la libertad. Debía parecerme muy bien, pero prosiguió con amargura. Me ha dejado usted luchando sola durante tanto tiempo contra la muerte, que solo veo muerte a mi alrededor, y hasta me parece estar muerta yo misma. Y así lo parecía en realidad. Yo la hice beber un poco de vino. Hareton y José, a quienes nuestro ir y venir habían despertado, entraron entonces. José me parece que se alegró de la muerte del muchacho. En cuanto a Hareton, se sentía confuso, y más que de pensar en Linton, se preocupaba de mirar a Catalina. El señor le hizo volverse a acostar. Mandó a José que llevara el cadáver a su habitación, y a mí me hizo volverme a la mía. La señora se quedó sola. Por la mañana, Heathcliff me hizo llamarla para desayunar. Catalina se había desnudado y estaba a punto de acostarse. Me anunció que se sentía mal, lo que no me extrañó, y se lo indiqué al señor Heathcliff, y éste me dijo: bueno, déjala que descanse, sube de vez en cuando a llevarle lo que necesite, y después del entierro, cuando creas que esté mejor, avísamelo. Sila siguió diciéndome que Catalina estaba continuando encerrada en su cuarto durante 15 días. Ella la visitaba 2 veces diarias y procuraba mostrarse amable con la señorita, pero ésta la rechazaba violentamente. Heathcliff subió a verla una vez para mostrarle el testamento de Linton. Cedía a su padre todos los bienes y cuantos habían pertenecido a su esposa. Le habían obligado a firmar aquello mientras Katy estaba con su padre en el día que éste falleció. La herencia se refería a los bienes muebles, ya que las tierras, por ser menor de edad, no tenía Linton derecho de legarlas. Pero Heathcliff ha hecho valer también sus derechos a ellas en nombre de su difunta mujer y en el suyo propio. Creo que legalmente tiene razón. De todas formas, como Catalina no tiene dinero ni amigos, no ha podido disputárselas. Solo yo, diciéndome Sila, salvo estas que subió el amo, iba a su cuarto. Nadie se ocupaba de ella. El primer día que bajó al salón fue domingo por la tarde. Al llevarle la comida me había dicho que no podía soportar el frío que hacía allá arriba. Le conté que el amo iba a ir a la granja de los tordos y que Hareton y yo no le incomodaríamos. Así que en cuanto sintió el trote del caballo de Heathcliff, bajó vestida de negro con sus rubios cabellos peinados lisos por detrás de las orejas. José y yo acostumbrábamos ir los domingos a la iglesia. Se refieren a la capilla de los metodistas y baptistas, ya que la iglesia ahora no tiene pastor, aclaró la señora Dean. José había ido a la iglesia, pero yo creo que debía quedarme en casa, continué Sila, porque no sobra una persona de edad. Vigile a los jóvenes y Hareton, a pesar de su timidez. No es precisamente un chico modelo. Yo le había advertido que su prima bajaría seguramente a hacernos compañía, y que como ella solía guardar la fiesta dominical, valía más que él no trabajase ni tuviese repasando las escopetas mientras ella permanecía abajo. Se ruborizó al oírme, se miró la ropa y las manos y le hizo desaparecer el aceite y la pólvora. Comprendí que quería ofrecerle su compañía y que deseaba presentarse a ella con un mejor aspecto, para ayudarle a ello. Le ofrecí entonces mi servicio y se puso muy turbado y empezó a renegar. Señora Dean, dijo Sila, comprendiendo que su conducta me desagradaba, usted podrá pensar que la señorita es demasiado fina para Hareton, y puede que usted esté en lo cierto, pero le aseguro que me gustaría rebajar un poco su orgullo. Además, ahora es tan pobre como usted y yo. Es decir, más porque seguramente usted tiene sus ahorros y yo hago lo posible para reunirlos. Así que no está la señorita como para andar con sandeces ni con demasiado orgullo. Hareton aceptó mi ayuda, siguió contándome Sila, y hasta se puso de buen humor, y cuando Catalina llegó, trató de ser amable y agradable con ella. La señorita entró tan fría como el hielo y tan soberbia como una princesa. Yo le ofrecí mi asiento,
y Hareton también, diciéndole que debía estar aterida del frío. Hace un mes que lo estoy, contestó ella tan altanera y despreciativa como le fue posible. Cogió una silla y se sentó separada de nosotros. Cuando hubo entrado en calor, miró a su alrededor y al divisar unos libros en el aparador intentó cogerlos. Pero estaban demasiado altos, y viendo sus inútiles esfuerzos, su primo se decidió a ayudarla. Comenzó a echarle los libros según los iba alcanzando, y ella los recogía en su falda extendida. El muchacho se sintió satisfecho con eso. De verdad que la señora no le dio las gracias, pero a él le bastaba con haberle sido útil. Y hasta se aventuró a mirar los libros mientras lo hacía ella, señalando algunas páginas ilustradas que le llamaban la atención. No se desanimó por el desprecio con que Catalina le quitaba las páginas de los dedos, pero se apartó un poco y en vez de mirar los libros la miró a ella. Catalina siguió leyendo o intentando leer. Hareton, entretanto, ya que no podía distinguir su cara, se contentaba con contemplar sus cabellos. De pronto, casi inconsciente de lo que hacía, y más bien como un niño que se resuelve tocar a algo que está mirando, se le ocurrió alargar la mano y acariciarle uno de sus rizos, más suavemente de lo que hubiera hecho un pájaro. Al sentir la mano de Hareton en su cabeza, Catalina dio un salto como si le hubieran clavado un cuchillo. «Vete, ¿cómo te atreves a tocarme?», gritó disgustadísima. «¿Qué haces ahí plantado? No puedo soportarte. Si te acercas me voy». Hareton retrocedió, se sentó y permaneció inmóvil. Ella siguió absorta en los libros, y al cabo de media hora Hareton me dijo en voz baja: «Ruégale que no los lea alto, Sila. Estoy harto de no hacer nada, y me gustaría oírla. No digas que soy quien se lo pide. Hazlo como cosa suya. Hazlo como cosa tuya. El señor Hareton quisiera que usted nos leyese algo, señorita», me apresuré a decir. «Se lo agradecería mucho». Ella arrugó el entrecejo y contestó: «Pues di al señor Hareton que no acepto ninguna de las hipócritas amabilidades que me hagan. Los desprecio y no quiero saber nada de ustedes. Cuando yo hubiera dado hasta la vida por una palabra afectuosa, se mantuvieron apartados de mí. No me quejo. He bajado porque arriba hacía mucho frío, pero no para entretenerlos ni para disfrutar de su compañía». «Yo no te he hecho nada», comenzó a decir Erchaud. «Tú eres una cosa aparte», respondió la señorita, «y no se me ha ocurrido nada ni pensar en ti». «Pues yo», contestó él, «más de una vez he rogado al señor Heathcliff que me permitiese atenderla». «Cállate», ordenó ella. «Me iré por esa puerta, no sé a dónde, si es que he de seguir oyendo tu desagradable voz». Hareton musitó que por otra parte podía irse, aunque fuera al infierno. Descolgó su escopeta y se marchó a cazar. Y ahora él ya hablaba con todo un desembarazo delante de ella, y ella se ha retirado otra vez a su soledad. Pero a veces el frío de las heladas que hace bajar y buscar nuestra compañía. Pero a veces el frío de las heladas la hace bajar y buscar nuestra compañía. Por su parte, yo me mantengo tan altiva como ella. Ninguno de nosotros la quiere, ni ella se lo merece. En cuanto se le dice la menor cosa, salta y replica sin respetar nada. Se atreve a insultar hasta el amo, y cuando más le castiga a él, más maligna se vuelve ella. Al principio de oír contar eso a Sila, siguió la señora Dean, decidí dejar este empleo, alquilar una casa y llevarme a Katy. Pero el señor Heathcliff hubiera autorizado esto tanto como a Hareton montar una casa por su propia cuenta. Así que no veo solución al asunto, a no ser que la señorita se case, y esa es una cosa que no está en mi mano lograr». Así concluyó su historia la señora Dean. Por mi parte, a pesar de los vaticinios del médico, me voy reponiendo muy rápidamente. Solo estamos a mediados del mes de enero. Por dentro de un par de días me propongo montar a caballo e ir a Cumbres Borrascosas y notificar a mi casero que pasaré a Londres los venideros 6 meses y que puede buscarse otro inquilino para la granja cuando llegue octubre. No quiero por ningún concepto pasar otro invierno aquí. Capítulo 31. Ayer hizo un día despejado, frío y sereno. Como me había propuesto, fui a Cumbres Borrascosas. La señora Dean me pidió que llevase una nota suya a su señorita, a lo que decidí, ya que no pensé que hubiera en ello una segunda intención. La puerta principal estaba abierta, pero la verja no. Llamé a Erchaud, que estaba en el jardín, y me abrió. El muchacho es tan bello que no se hallaría en la comarca otro parecido. Le miré atentamente.
Cualquiera diría que él se empeña en descubrir sus cualidades con saciedad. Pregunté si estaba en casa el señor Heathcliff y me dijo que no, pero que volvería a la hora de comer. Eran las 11 y manifesté que le esperaría. Él entonces soltó los utensilios de trabajo y me acompañó, pero en calidad de perro guardián y no para sustituir al dueño de la casa. Entramos. Vi a Katy preparando unas legumbres. Me pareció aún más hosca y menos animada que la vez anterior. Casi no levantó la vista para mirarme, y continuó su faena sin saludarme ni siquiera con un ademán. No veo que sea tan afable, reflexioné. No veo que sea tan afable, reflexione yo, como se empeña en hacérmelo creer la señora Dean. Reflexioné. Una beldad, sí lo es, pero un ángel no. Hareton le dijo con aspereza que se llevase sus cosas a la cocina. Llévalas tú, contestó la joven. Y se sentó en una banqueta al lado de la ventana, entreteniéndose en recortar figuras de pájaros y animales en las mondaduras de patatas que tenía a un lado. Yo me aproximé con el pretexto de contemplar el jardín y dejé caer en su falda la nota de la señora Dean. —¿Qué es esto? —preguntó en voz alta, tirándola al suelo. —Una carta de su amiga, el ama de llaves de la granja —contesté, incomodado por la publicidad que daba mi discreta acción, y temiendo que creyera que el papel procedía de mí. Entonces fue a cogerla, pero ya Hareton se había adelantado, guardándosela en el bolsillo del chaleco, y diciendo que primero había que examinarle el señor Heathcliff. Katy volvió la cara silenciosamente, sacó un pañuelo y se lo llevó a los ojos. Su primo luchó un momento contra sus buenos instintos, y al fin sacó la carta y se la tiró con un ademán más despreciativo del que pudo. Katy la recogió y la leyó. Me hizo algunas preguntas sobre los habitantes, tanto personas como animales de la granja, y al fin murmuró, como si estuviera hablando consigo misma. «Cuánto me gustaría ir a montar a Minnie. Cuánto me gustaría subir allá. Estoy fatigada y hastiada, Hareton». Apoyó su linda cabeza en el alféizar de la ventana y dejó escapar no sé si un bostezo o un suspiro, sin preocuparse si la mirábamos o no. «Señora Heathcliff», dije al cabo de un rato, «usted cree que yo no la conozco, y sin embargo creo conocerla profundamente. Así que me extraña que no me hable usted. La señora Dean no se cansa de alabarla, y sufrirá una desilusión si me vuelvo sin llevarle noticias suyas, que las que no ha dicho nada sobre su carta». Me preguntó asombrada. «¿Elena le estima mucho a usted?» «Mucho», balbuceé. «Pues entonces dígale que le contestaría gustosamente, pero que no tengo con qué, ni siquiera poseo un libro del que poder arrancarle una hoja». «¿Y cómo usted puede vivir aquí sin libros?», dije. «Yo tengo una abundante biblioteca, me aburro en la granja, así que sin ellos debe ser desesperadamente la vida aquí». «Antes yo tenía libros y me pasaba el día leyendo», me contestó, «pero como el señor Heathcliff no lee nunca, se le antojó destruirlos. Hace varias semanas que no veo ni la sombra de ellos. Una vez revolví los libros teológicos de José, con gran indignación de éste, y otra vez Hareton, encontré un almacén de ellos entre tu cuarto, todos latinos y griegos, cuentos y poesías, todos antiguos conocidos míos. Me los traje aquí y tú me los has robado, como las urracas, por el gusto de hurtar, ya que no puedes sacar partido de ellos. Hasta puedes que aconsejaras al señor Heathcliff por envidia que me arrebatase mis tesoros, pero la mayor parte de ellos los retengo en la memoria, y de eso sí que no puedes privarme». Hareton, sonrojándose cuando su prima reveló el robo de sus riquezas literarias, desmintió enérgicamente sus acusaciones. «Quizás el señor Hareton siente deseos de emular su saber, señora», dije yo, acudiendo en socorro del joven, «y se prepara a ser un sabio dentro de algunos años mediante la lectura». Sí, y mientras que me embrutezca yo», alegó Catalina. «Es verdad que a veces le oigo cuando intenta deletrear, y dice cada tontería. ¿Por qué no repites aquel disparate que dijiste ayer? Me di cuenta que cuando apelabas al diccionario para comprender lo que trataba aquella palabra, te oí regañar y maldecir cuando no comprendiste nada». Noté que el joven pensaba que era injusto burlarse de su ignorancia y a la vez de sus intentos de rectificarla. Yo comprendí su sentimiento y, recordando lo que me contara la señora Dean sobre el primer intento de Hareton para disipar las brumas en que le habían educado, comenté: «Todos hemos tenido que empezar alguna vez, señora,
y todos hemos tropezado en el umbral del saber. Si entonces nuestros maestros se hubiesen burlado de nosotros, aún seguiríamos dando tropezones. Yo no me propongo limitar su derecho al instruirse, repuso ella. Pero él no tiene derecho a apoderarse de lo que no le pertenece y a profanarlo con sus errores y sus disparates de pronunciación. Mis libros de verso y de prosa eran sagrados para mí porque me recordaban muchas cosas, y me es odioso verlos mancillados cuando los repite. Además, ha elegido para aprender mis obras favoritas, como si lo hiciera a propósito para molestarme. Por unos instantes el pecho de Hareton se agitó en silencio. Estaba colérico y mortificado, y le costó mucho dominarse. Entonces me puse en pie y me asomé a la puerta. Él salió de la habitación y a los pocos minutos volvió cargado con 6 u 8 libros. Se los echó a Katy en su regazo y le dijo: «Ahí los tienes, no quiero volver a verlos más ni a leerlos, ni a ocuparme para nada de lo que dicen». «Ya no los quiero», contestó ella. «Me harían recordarte y los odiaría». Sin embargo, abrió uno, que mostraba haber sido manoseado muchas veces, y comenzó a leer un pasaje con la pronunciación lenta y dificultosa de alguien que estuviera aprendiendo a leer. Después se echó a reír. «Escuchen», dijo pues, y comenzó a recitar de la misma manera los versos de una antigua balada. Él no pudo aguantar más. Oí y no me sentí inclinado a censurarle, del modo de un bofetón que hizo callar la provocativa lengua de la muchacha. Ella había hecho todo lo posible para exasperar los incultos pero susceptibles sentimientos del amor propio de su primo, y a éste no se le ocurrió otro argumento que aquel tan contundente para saldar la cuenta. Después él cogió los libros y se los arrojó al fuego. Me di cuenta de que este sacrificio que hacía en aras de su rencor era muy penoso. Le era muy penoso. Supuse que mientras los veía quemarse recordaba el placer de su lectura que le había producido. Y también pensé en el entusiasmo con que había empezado secretamente a estudiar. Él se había limitado a trabajar y a hacer una vida vegetativa hasta que Katy se cruzó en su camino. El desdén de ella le demostraba y la esperanzaba de que algún día le felicitase. Habían sido los móviles de su afán de aprender. Y he aquí que, por el contrario, ella premiaba sus esfuerzos con mofas. Mira para lo que valen a un bruto como tú», gimió Catalina, chupándose el labio lastimado y asistiendo al incendio con indignados ojos. «Más te vale callar», repuso él furiosamente, y se dirigió muy agitado hacia la puerta. Me aparté para dejarle pasar, pero en el mismo umbral se tropezó con el señor Heathcliff, que llegaba en aquel momento, y que le preguntó poniéndole una mano en el hombro: «¿Qué te pasa, muchacho?». «Nada», contestó el joven, y se alejó para devorar a solas sus penas. Heathcliff le miró y murmuró sin notar que yo estaba allí al lado. «Sería extraordinario que yo rectificase, pero cada vez que me propongo ver en su cara el rostro de su padre, veo el de ella. Me es insoportable mirarle». Bajó la vista y entró. Estaba pensativo. Noté en su rostro una expresión de inquietud que las otras veces no había observado, y me pareció más flaco. Su nuera, al verle entrar, había huido de la cocina. «Me alegro de que ya pueda salir de casa, señor Ludworth», dijo Heathcliff respondiendo a mi saludo, aunque hasta cierto punto sea por egoísmo, ya que no me sería fácil encontrar otro inquilino como usted en esta soledad. No crea que no me he preguntado algunas veces cómo se le ha ocurrido venir aquí. Sospecho que por un capricho tonto. Como es un capricho tonto el que ahora me estimula a marcharme, contesté. Me vuelvo a Londres la semana próxima y debo avisarle que no me propongo a renovar el contrato de la granja de los Tordos cuando venza. No pienso volver a vivir más allí. ¿Se ha cansado usted de alistarse en este mundo? ¿Se ha cansado usted de aislarse del mundo? Bueno, pero si espera usted que le condone los alquileres de los meses que faltan, pierde usted el tiempo. No renuncio a mis derechos nunca». «No he venido a pedirle que renuncie a nada», respondí molesto. Y sacando la carta del bolsillo agregué: «Si quiere liquidaremos ahora mismo». «No es necesario», respondió con frialdad. «Seguramente usted dejará objetos suficientes a cubrir su débito. En el supuesto que no vuelva usted. No me corre prisa. Tome asiento y quédese a comer con nosotros. Katy, sirve la mesa». Katy llegó con los cubiertos. La comida con Heathcliff, melancólico y huraño a un lado, y Hareton en silencio en el otro,
Transcurrió muy poco alegremente. Me despedí en cuanto pude. Me hubiese gustado salir por la puerta de atrás para ver otra vez a Katy y para molestar al viejo José, pero no pude hacer lo que me proponía, porque mi huésped mandó a Hareton que me trajese el caballo y él mismo me acompañó hasta la salida. Qué tristemente viven en esta casa, medité mientras bajaba por el camino. Y qué hermoso y romántico cuento de hadas hubiese sido para la señora Linton Heathcliff el que nos hubiésemos enamorado, como su buena aya quería, y hubiésemos marchado juntos a la turbulenta ciudad. Capítulo 32. En septiembre de hace un año, un conocido me invitó a hacer estragos con él en los cazaderos que poseía en el norte, y de camino pasé sin esperarlo, a poca distancia de Gimmerton. El mozo de cuadra de la posada en que me había parado para que mis caballos bebiesen, dijo al ver un carro cargado de avena recién cortada: «Ese viene de Gimmerton. Siempre ciegan 3 semanas después que en los demás sitios». Gimmerton, dije. El recuerdo de mi residencia en aquel lugar casi se me había borrado en la memoria. «Ah, ya», agregué, «¿está lejos de aquí?» «Unas 14 millas de mal camino», contestó el mozo. Sentí un repentino deseo de visitar la granja de los tordos. No era mediodía aún, y pensé que pasaría la noche bajo el techo de la que todavía era mi casa. También, por lo menos, como en una posada. Y de paso podía arreglar mis cuentas con el dueño, lo que me evitaría más adelante hacer un viaje con aquel objeto. Así que tras descansar un rato, encargué a mi criado que averiguase el camino de la aldea. Y no sin fatigar mucho a nuestras caballerías. Llegamos finalmente a Gimmerton al cabo de 3 horas. Dejé al criado en el pueblo y me dirigí a través del valle. La parda iglesia me pareció aún más parda y el desolado cementerio más desolado aún. Una oveja mordía el exiguo césped que cubría las tumbas. El aire, demasiado caluroso, no me impidió gozar del bello panorama. Si no hubiese estado la estación tan adelantada, creo que me hubiese sentido tentado a quedarme una temporada allí. El invierno no había nada más sombrío. En invierno no había nada más sombrío, pero en verano nada más agradable que aquellos bosques escondidos entre los montes y aquellas extensiones cubiertas de matorrales. Llegué a la granja antes de ponerse el sol y llamé a la puerta, pero sus habitantes estaban en la parte trasera. A juzgar por la ligera humareda que salía de la chimenea de la cocina, y no me oyeron. Entonces entré en el patio. En la puerta una niña de 9 o 10 años se entretenía haciendo calceta y una vieja fumaba en una pipa. ¿Está la señora Dean?, pregunté a la anciana. La señora Dean vive en las Cumbres. ¿Es usted la guardiana de la casa? Sí, contestó. Pues yo soy Lockwood, el inquilino de la casa. Quiero pasar aquí la noche. ¿Hay alguna habitación preparada? El inquilino, exclamó estupefacta. ¿Cómo no se nos avisó de su llegada? En toda la casa, señor, no hay ni siquiera un cuarto en condiciones. Se quitó la pipa de la boca y se lanzó dentro. La niña la siguió y yo la imité. Pude comprobar que la anciana no había faltado a la verdad, y además que mi presencia le había desconcertado. Procuré calmarla diciéndole que iría a dar un paseo y que entre tanto me arreglase una alcoba para dormir y un rincón en la sala para cenar. No era preciso andar con limpiezas ni barridos. Me bastaba un buen fuego y unas sábanas limpias. Ella mostró el deseo de hacer cuanto pudiera, y si bien en el curso de sus trabajos metió la escoba en la lumbre confundiéndola con el hurgón, y cometió varias equivocaciones, no obstante me marché en la confianza de que al volver encontraría dónde instalarme. El objetivo de mi paseo era Cumbres Borrascosas, pero ahora, de salir del patio, se me ocurrió una idea que me hizo pararme. ¿Están todos bien en las Cumbres?, pregunté a la anciana. Que yo sepa, sí, me contestó, en tanto que ella salía llevando en la mano un cacharro lleno de ceniza. Me hubiese agradado preguntarle el motivo de que la señora Dean no estuviera en la granja, pero comprendiendo que no era oportuno interrumpirla en sus faenas, me volví y me fui lentamente. A mi espalda brillaba aún el sol, y ante mí se levantaba la luna. Salí del parque y escalé el pedregoso sendero que conducía a la casa de Heathcliff. Cuando llegué a ella, del día solo quedaba el poniente, una leve luz ambarina. Pero una espléndida luna permitía divisar cada piedra del camino y cada brizna de hierba.
No tuve que llamar a la verja. Cedió al empujarla. Pensé que esto siempre era una mejora. Y aún aprecié otra, una fragancia de madreselvas que inundaba el aire. Puertas y ventanas estaban abiertas, como es frecuente ver en aquellas regiones. Un fuego brillaba en la chimenea, a pesar del calor. El salón de Cumbres Borrascosas es tan grande que da sitio de sobra para poder separarse del hogar. Las personas que habían allí estaban sentadas junto a las ventanas. Antes de penetrar, las vi y las oí hablar, y me fijé en ellas con un sentimiento de curiosidad, que a medida fui avanzando, y se convirtió en envidia. Contrario, dijo una voz que sonaba argentina como una campanilla. Van 3 veces, torpón. No te lo volveré a repetir. Acuérdate o te tiro de los pelos. Contrario, pronunció otra voz, que procuraba suavizar su robusto tono. Ahora dame un beso en recompensa de haberlo dicho bien. No, no te lo daré hasta que no lo pronuncies perfectamente. Volvieron a reanudar su lectura. Era un hombre joven, correctamente vestido, que estaba sentado en la mesa y tenía un libro delante. Sus hermosas facciones brillaban de satisfacción y sus ojos abandonaron con frecuencia la página para fijarse en una blanca y pequeña mano que se apoyaba en su hombro y le asestaba un cariñoso golpecito cada vez que su poseedora descubría faltas de atención. La dueña de la mano estaba de pie detrás del joven, y a veces sus cabellos rubios se mezclaban con los castaños de su compañero. Y su cara, pero era una suerte que él no pudiera verle la cara, porque no hubiera podido conservar la serenidad. En cambio, yo sí la veía, y me mordí los labios de despecho pensando en la ocasión que había desperdiciado de hacer algo más que limitarme a mirar aquella prodigiosa belleza. Concluida la lección, en la que no faltaron algunos tropezones más, el alumno reclamó el premio ofrecido y lo recibió en forma de 5 besos, que tuvo la generosidad de devolver. A continuación se acercaban a la puerta, y por lo que hablaban saqué en limpio que iban a pasear por los pantanos. Pensé en el corazón de Hareton Earnshaw. Por muy silenciosa que permaneciera su boca, me desearía los más crueles tormentos de las profundidades infernales, si en aquel instante me presentara yo ante ellos, y me apresuré a refugiarme en la cocina. Allí, sentada a la puerta, distinguí a mi amiga antigua Helena Dean, cosiendo y cantando una canción frecuentemente interrumpida por agrias palabras que salían del interior y cuyo tono destemplado distaba mucho de sonar con armonía. Aunque fuera así, valía más oírle jurar de la mañana a la noche que escucharte a ti, dijo aquella voz en respuesta a algún comentario de Helena ignorado para mí. Calma al cielo que no pueda uno leer la Santa Biblia sin que inmediatamente comiences tú a cantar las alabanzas del demonio y las vergonzosas maldades mundanas. Ay, las dos están pervertidas y harán que esa pobre muchacha pierda su alma. Estás hechizado, añadió gruñendo. Ay, señor, júzgalas tú, ya que no hay ley ni justicia en este país. Sí, no debe haberla cuando no estamos retorciéndonos entre las llamas del suplicio. Ay, cállate, vejete, y lee tu Biblia sin ocuparte de mí. Voy a cantar ahora las bodas de la hada Anita, y esa es bailable. Y la señora Dean iba a empezar cuando yo me adelanté. Me reconoció al punto y se levantó enseguida gritando. ¡Ay, señor, bienvenido sea! ¿Cómo es que ha venido usted sin avisar? La granja de los tordos está cerrada. Debió usted advertirnos que venía. Ya he dado órdenes allí y podré arreglarme durante el poco tiempo que pienso estar, contesté. Me marcho mañana. ¿Cómo le encuentro aquí ahora, señora Dean? Explíquemelo. Silas se despidió y el señor Heathcliff me hizo venir cuando usted se fue a Londres. Pase. ¿Ha venido usted a pie desde Gimmerton? Vengo de la granja, repuse, y quisiera aprovechar la oportunidad para liquidar con su amo, ya que no es fácil que se presente ocasión más propicia para los dos. ¿Liquidar? Preguntó Helena mientras me acompañaba al salón. ¿Qué hay que liquidar, señor? ¿El alquiler? Entonces tendrá usted que entenderse con la señora, o mejor dicho, conmigo, porque ella todavía no sabe llevar bien sus cosas y soy yo quien me ocupo de todo. La miré asombrado. Veo que usted no sabe que Heathcliff ha muerto, añadió. ¿Que ha muerto? ¿Cuándo? Hace 3 meses. Siéntese, deme el sombrero y se lo contaré todo. No ha comido usted aún, ¿verdad?
Ya he mandado en la granja que preparen cena. Siéntese usted también. No se me había ocurrido que aquel hombre hubiera muerto. ¿Cómo fue? Los muchachos no volverán pronto. Sí, tardarán. Siempre les estoy repitiendo, pero tardan más. Cada vez. Tardan más cada vez. Bien, por lo menos tome usted un vaso de cerveza. Está usted muy fatigado. Y se fue. Oí cómo José le reprochaba el tener amigos a su edad y hacerles beber a costa de las bodegas del amo, lo que le parecía tan escandaloso que se sentía avergonzado de no haber muerto antes que asistir a ello. Capítulo 33 de Cumbres Borrascosas. A los 15 días de irse usted, empezó la señora Dean, me llamaron para que fuese a Cumbres Borrascosas, lo que hice con el mayor placer pensando en Katy. Al verla quedé asustada y disgustadísima. Tal era el cambio que aprecié en ella desde que la viera por última vez. El señor Heathcliff no detalló los motivos por los que me hacía ir. Se limitó a decirme que me reservase la salida para su nuera y para mí, ya que de sobra tenía con verla 2 veces diarias, 1 o 2 veces diarias. A ella esto le gustó. Yo comencé a pasarle ocultamente libros y cosas que tenía en la granja, y le agradaban, y esperábamos pasarlo bastante bien, pero no tardamos en desengañarnos. Katy se volvió muy pronto melancólica y se irritaba por cualquier niñería. No le permitían salir del jardín, y eso aumentaba su disgusto, sobre todo a medida que iba entrando la primavera. Además, yo tenía que atender las cosas de la casa, y ella tenía que quedarse sola en su cuarto. Yo no hacía caso de todo eso, pero como Hareton tenía muchas veces que irse a la cocina cuando el amo quería estar solo en el salón, ella principió a cambiar de modo de cambiar el modo de ser respecto a él. Siempre estaba hablándole, hiriéndole, criticándolo, sobre todo la vida que llevaba. ¿Verdad, Elena?, dijo en una ocasión, que hace la misma vida de un perro o de una caballería. Trabaja, come y duerme sin preocuparse de los demás. Qué vacía debe tener la cabeza y qué oscuro el espíritu. ¿Sueñas alguna vez, Hareton? ¿Qué piensas? ¿Por qué no hablas? Y miró a Hareton, pero él no se dignó a contestarle ni siquiera mirarla. Puede que ahora esté soñando, continuó Katy. Ha hecho un movimiento como los que hace Juno. Les recuerdo que Juno era el perro. Juno es la perra que mordió a Ludwig en el capítulo 1. Está comparando los movimientos de Hareton con la perra. El señorito Hareton acabará pidiendo al amo que le envíe a usted arriba si no se porta usted bien con él, le dije. Hareton no solo había hecho un movimiento, sino que hasta había cerrado amenazadoramente los puños. Ya sé por qué Hareton no habla mucho cuando yo estoy en la cocina, siguió ella. Tiene miedo de que me mofe. Una vez empezó él solo a aprender a leer, y porque me reí de él, echó los libros al fuego. ¿Qué te parece eso, Elena? ¿Cree usted que hizo bien, señorita?, repuse. Pude que no me portase tan bien, contestó ella, pero yo no creía que él fuera tan tonto. Hareton, ¿quieres un libro? Y le entregó uno que ella había estado leyendo, pero él lo tiró al suelo, amenazándola con romperle la cabeza si no lo dejaba en paz. Bueno, me voy a acostar, dijo ella, lo dejo en el cajón de la mesa. Y se fue, después de advertirme por lo bajo que estuviese atenta para ver si Hareton cogía el libro. Pero con gran enojo de Katy, no lo cogió. Ella estaba disgustada de la pereza de Hareton y también de haber sido culpable de paralizar su deseo de aprender. Se aplicaba, pues, a remediar el mal. Mientras yo planchaba o hacía cualquier cosa, Katy solía leer en voz alta algún libro interesante. Si Hareton estaba presente, acostumbraba a interrumpir la lectura en los pasajes de más emoción. Luego dejaba el libro allí mismo. Pero él se mantenía terco como una mula y no picaba el anzuelo. Los días lluviosos se sentaba al lado de José y los dos permanecían quietos como estatuas al lado del fuego. Si la tarde era buena, Hareton salía a cazar y Katy bostezaba, suspiraba y se empeñaba en hacerme hablar. Y luego lo conseguía. Se marchaba al patio o al jardín y acababa en llanto. Heathcliff se hundía en su misantropía cada vez más y casi no permitía a Hareton que apareciese por la sala. El muchacho sufrió a primeros de marzo un percance que le relegó vivir casi de continuo en la cocina. Andando por el monte se le disparó la escopeta y la carga le hirió en un brazo. Cuando llegó a la casa había perdido mucha sangre, hasta
Hasta que estuvo curado, tuvo que permanecer en la cocina casi continuamente. A Katy le agradó que estuviera allí. Me incitaba constantemente a hacer algo allá abajo, para tener motivos de ella bajar. El lunes de Pascua, José fue a llevar el ganado a la feria de Gimmerton. Pasé la tarde en la cocina repasando ropa. Hareton estaba sentado junto al fuego, tan sombrío como de costumbre, y la señorita se divertía en echar el aliento a los cristales de la ventana y trazar figuras con el dedo. De vez en cuando canturreaba o hacía alguna exclamación, o bien miraba a su primo que seguía inmóvil, fumando, mirando al fuego. Dije a Katy que me tapaba la luz, y entonces ella se acercó a la chimenea. Al principio no me fijé en nada, pero luego oí que le decía: «¿Sabes, Hareton? Me gustaría que fueras mi primo y no te mostraras tan rudo y tan enfadado». Hareton calló. «¿Me oyes, Hareton? Hareton, Hareton», siguió ella. «Quítate de en medio», dijo él hoscamente. «Venga esa pipa», respondió la joven, y antes de que él pudiera reparar en nada, le arrancó la pipa de la boca y la echó al fuego. Él la insultó groseramente y cogió otra pipa. «Espera», exclamó Katy, «quiero hablarte, y no puedo hacerlo viendo esta nube de humo en tu cara». «Déjame y vete al diablo», repuso él. «No quiero», insistió ella. «No sé cómo hacer para que me hables. Cuando te llamo tonto no pretendo insultarte ni quiero dar a entender que te desprecie. Anda, Hareton, atiéndeme, eres mi primo». «No quiero tener nada que ver contigo ni con tu soberbia, ni con tus condenadas burlas», replicó el joven. «Antes me iré al infierno de cabeza antes que volver a mirarte. Quítate de ahí». Catalina arrugó la ceja y se sentó junto a la ventana, mordiéndose los labios y tarareando para dominar sus deseos de echarse a llorar. «Debía usted hacer las paces con su prima, señorito Hareton», le aconsejé, «puesto que ella está arrepentida de haberle provocado. Si fuesen ustedes amigos, ella le convertiría en un hombre distinto». «Sí, contestó. «Ella me odia y no me considera digno ni de limpiarle los zapatos. Aunque me dieran una corona, no me expondría más a ser motivo de burla para ella por intentar agradarla». «Yo no te odio», dijo Katy. «Eres tú el que me odia a mí. Me odias tanto o más que el señor Heathcliff». «Eres una embustera», aseguró Hareton, después de haberle incomodado tantas veces por defenderte. Y eso, a pesar de que me hacías enfadar y te burlabas de mí, y sigues molestándome. Iré a decirle que he tenido que marcharme de aquí por culpa tuya». «Yo no sabía que me defendieras», contestó ella, secándose los ojos. «Me sentía desgraciada y los odiaba a todos. Pero ahora te lo agradezco y te pido perdón. ¿Qué más quieres que haga?» Se aproximó al fuego y le alargó la mano. Hareton se puso sombrío, como una nube de tormenta, apretó los puños y miró a la tierra. Pero ella comprendió que aquello no era odio, sino testarudez, y después de un instante de indecisión se inclinó hacia él y le besó la mejilla. Enseguida, creyendo que no lo había visto, se volvió a la ventana. Me moví la cabeza en señal de reproche y ella murmuró: «¿Qué iba a hacer, Elena? No quería mirarme ni darme la mano, y no he sabido probarle de otro modo que le aprecio y que deseo que seamos buenos amigos». Hareton tuvo la cara varios minutos abajo, y cuando la volvió a levantar no sabía dónde poner los ojos. Catalina empaquetó en un papel blanco muy bonito un libro, lo ató con una cinta y escribió en el envoltorio las palabras: «Al señor Hareton Earnshaw», y me encargó que yo le entregase el regalo al destinatario. «Si lo acepta», me dijo, «indícale que iré yo a enseñarle a leerlo bien. Si lo rechaza, adviértele que me iré a mi cuarto». Yo hice todo lo que me decía. Hareton no abrió los dedos para coger el libro, pero tampoco lo rechazó. Así que se lo puse sobre las rodillas y volví a mis ocupaciones. Katy se apoyó de codo sobre la mesa. Sonó de pronto el crujido del papel que Hareton quitaba del libro, y ella entonces se levantó y fue a sentarse junto a su primo. Él se estremeció y se le encendió el rostro. La acritud y la aspereza huyeron de él. Al principio no supo pronunciar ni una palabra mientras ella le interpelaba. «Anda, Hareton, dime que me perdonas. Me harás muy dichosa si lo dices». Él murmuró algo, pero yo no pude oírlo. «¿Entonces seremos amigos?», agregó Katy. «No», dijo él, «porque cuando más me conozcas, más te avergonzarás de mí». «Así que te niegas a ser mi amigo», continuó ella sonriendo tiernamente y acercándose más al muchacho. Ya no oí lo demás que se decían, pero al mirarles distinguí dos rostros tan contentos y inclinados sobre el mismo libro que comprendí que a partir de aquel momento se había hecho la paz entre los dos adversarios. El libro que miraban tenía grabados muy bonitos,
y ellos en su personal situación tuvo la virtud de hacerles permanecer embelesados hasta que llegó José. El pobre hombre se escandalizó al ver a Katy y a Hareton sentados juntos, y ella apoyando su mano en el hombro de su primo. Tan asombrado quedó que ni siquiera supo exteriorizar su sorpresa, sino con profundos suspiros que lanzaba mientras abría la Biblia sobre la mesa y amontonaba sobre ella los sucios billetes del banco que eran producto de sus transacciones en la feria. Finalmente llamó a Hareton. «Toma ese dinero, muchacho, y llévaselo al amo», dijo. «Yo no podré seguir aquí. Tendremos que buscarnos otro sitio donde estar». «Vámonos, Catalina», le dije yo a mi vez. «Ya he acabado de planchar». «Todavía no son las 8», respondió la joven levantándose a su pesar. «Voy a dejar este libro en la chimenea y mañana traeré más, Hareton. Cuantos libros traiga usted, los llevaré al salón de invierno», intervino José. Y milagro será que vuelva usted a verlo, así que haga lo que le parezca». Catalina le amenazó con lo que los libros de José responderían de los daños que pudieran sufrir los suyos. Se rió al pasar al lado de Hareton y subió a su cuarto con el corazón menos oprimido que hasta entonces. La intimidad entre los muchachos se desarrolló rápidamente, aunque con algunos eclipses. El buen deseo no era suficiente para civilizar a Hareton, y tampoco la señorita era un modelo de paciencia. Pero como los dos tendían a lo mismo, ya que uno amaba y deseaba apreciar, y el otro se sentía amado y deseaba que le apreciasen. Los resultados no se hicieron esperar. Como usted ve, señor Lockwood, no era tan difícil conquistar el corazón de Katy, pero ahora celebro que no lo intentara usted. El enlace de los dos muchachos coronará todos mis anhelos. El día de su boda no envidiaré a nadie. Seré la mujer más feliz de Inglaterra. Bueno, continuamos con el capítulo 34. Llegó el otro martes. Earnshaw estaba aún más imposibilitado de trabajar. Me hice cargo enseguida de que en lo sucesivo no me sería fácil retener a la señorita a mi lado como hasta entonces. Ella bajó antes que yo y salió al jardín donde había divisado a su primo. Al ir a llamarles para desayunar, vi que le había persuadido a arrancar varias matas de grosella y que estaban trabajando en plantar en el espacio resultante varias semillas de flores traídas de la granja. Quedé espantada de la devastación que en menos de media hora se había producido. A Katy se le había ocurrido plantar flores precisamente en el sitio que ocupaban los groselleros negros a los que José quería más que a las niñas de sus ojos. «¡Ay!», exclamé. «En cuanto José vea esto se lo dirá el señor, y no sé cómo va usted a disculparse. Vamos a tener una buena rociada, se lo aseguro. No creía que tuviera usted tan poco seso, señorito Hareton, como para hacer este desastre porque la señorita se lo haya dicho». «Me había olvidado que eran de José», repuso Earnshaw, desconcertado. Le diré que fue cosa mía. Solíamos comer con el señor Heathcliff, y yo ocupaba el lugar del ama de casa, repartiendo la comida y preparando el té. Katy acostumbraba a sentarse a mi lado, pero aquel día se sentó junto a Hareton. No era más discreta en sus demostraciones de afectos que antes lo fuera en la hostilidad. Procure no mirar ni hablar mucho a su primo, le aconsejé al entrar. «Es seguro que ello ofendería al señor Heathcliff y le indignaría contra los dos». «Haré lo que me dices», repuso, pero al cabo de un momento empezó a dar a Hareton con el codo y echarle florecitas en el plato de la sopa. Él no osaba hablarle, ni casi mirarla, pero ella le provocaba hasta el punto que el muchacho estuvo 2 veces a punto de soltar la risa. Yo arrugué el entrecejo. Ella miró al amo, que al parecer estaba absorto en sus propios pensamientos como de costumbre. Se puso seria, pero al cabo de un momento empezó otra vez a hacer niñerías y esta vez Hareton no pudo contener una ahogada carcajada. El señor Heathcliff dio un respingo y nos miró. Katy le miró a su vez con ese aire rencoroso y provocativo que él odiaba tanto. «Da gracias que estás bien lejos de mi alcance», dijo él. «¿Qué demonios te aconsejas mirarme con esos infernales ojos? Bájalos y procura no recordarme que existes. Creí que te había quitado ya las ganas de reírte». «He sido yo», murmuró Hareton. «¿Ah?», preguntó el amo. Hareton bajó los ojos y guardó silencio. Heathcliff, después de contemplarle un instante, volvió a quedar taciturno y se sumió en su comida y en sus meditaciones. Terminábamos ya y los jóvenes se habían levantado discretamente, lo que disipó mi temor a nuevas complicaciones, cuando José se presentó en la puerta. Le temblaron los labios y le ardían los ojos.
comprendí que había descubierto el atentado cometido contra sus preciados arbustos. Empezó a hablar moviendo las mandíbulas como una vaca a rumiar, lo que lo hacía difícil de entender sus palabras. Quiero cobrar mi sueldo y marcharme. Había soñado con morir en esta casa, en la que he servido 60 años, y me proponía, para estar tranquilo, subir todas mis cosas al desván y cederles la cocina a ellos. Mucho me costaba abandonarles mi puesto a la lumbre, pero lo podía soportar. Mas ahora también me arrebatan el jardín, y eso, amo, es superior a mis fuerzas. Hinque usted la cabeza bajo el yugo si le parece bien. Pero yo no tengo esa costumbre. Un viejo no se habitúa con facilidad a nuevas cargas. Prefiero ganarme el pan partiendo piedras en los caminos. Silencio, idiota, interrumpió Heathcliff. ¿Qué te ha hecho? Yo no quiero saber nada de tus peleas con Helena. Por mí que te tire a la carbonera si le parece. No se trata de Helena, dijo José. No me iría por Helena, a pesar de que es una malvada. Gracias a Dios no puede contaminar el alma de los demás. No es tan bonita como para hacer caer a nadie en tentación. Se trata de esa desgraciada mozuela que ha embrujado a nuestro muchacho hasta el extremo de que no solo ha olvidado cuánto he hecho por él, sino que ha llevado su ingratitud hasta arrancar una fila entera de las mejores plantas de grosella que yo había plantado en el jardín. Y comenzó a lamentarse de Earnshaw y de su ingrata condición. Este imbécil debe estar bebido, dijo Heathcliff. ¿De qué te acusas, Hareton? ¿Ha tenido usted alguna buena noticia, señor Heathcliff? Le pregunté. Me parece encontrarle muy animado. No sé dónde me van a llevar las buenas noticias, respondió. A lo único que me siento animado es a comer, y al parecer hoy no se come aquí. He quitado 2 o 3 groselleros, repuso el joven, pero voy a volver a colocarlos. Katy puso su lengua a contribución. Queríamos plantar flores allí, afirmó, y yo tuve la culpa, porque fui quien se lo dijo a Hareton. ¿Y quién demonios te dio permiso para semejante cosa? Y a ti, Hareton, ¿quién te mandó a obedecerla? Él callaba, pero ella continuó. Bien puede usted cederme unas yardas del jardín para plantar flores, después de que me ha quitado todas mis tierras. Tus tierras, desvergonzada. ¿Cuándo has tenido tierras tú? Y mi dinero, remachó ella, pegando la mirada de odio de Heathcliff con otra igual, mientras mordisqueaba un trozo de pan que le había sobrado de la comida. El amo quedó un momento confuso, pero enseguida se levantó y la miró con odio. Vale más que se siente usted, dijo ella. Hareton me defenderá si usted intenta pegarme. Si Hareton no te echa fuera del salón ahora mismo, le apalearé hasta enviarle al infierno, barbotó Heathcliff, condenada bruja. ¿Con que quieres rebelarte contra mí? Échala, Hareton, ¿no me oyes? Elena, como esta moza se aparezca ante mi vista otra vez, la mato. Hareton, en voz baja, trataba de persuadirla a que se fuera. Llévala a rastras, ordenó ferozmente Heathcliff. Nada de charla. Y se acercó dispuesto a hacerlo él en persona. No le obedeceré nunca más, canalla, dijo Catalina, y Hareton no tardará en aborrecerle tanto como yo. Cállate, dijo el joven, no le hables así. ¿Vas a dejar que me pegue? Preguntó ella. Vámonos, respondió el joven. Pero Heathcliff la había alcanzado ya. Ahora márchate tú, intimó a Earnshaw, maldita bruja. Esto es demasiado, haré que se arrepienta de una vez. Le había agarrado por el cabello, y Hareton trató de separarle de ella, y le rogó que no la maltratase. Los ojos de Heathcliff despedían centellas. Ya iba yo a auxiliar a Catalina cuando de pronto él soltó el cabello. La cogió por el brazo y la miró fijamente. Luego le tapó los ojos con la mano, procuró dominarse y dijo a Catalina: «Ten mucho cuidado de no enfurecerme, porque te aseguro de que un día te mato. Vete con Helena, estate con ella y dile a ella todas las desvergüenzas que se te antojen. Y si Hareton Earnshaw te presta oídos, ya le haré yo que se vaya a ganarse el pan donde le parezca bien. Tú harás de él un perdido y un pordiosero. Llévatela de aquí, Helena, fuera todos». Me llevé a la señorita, que contenta de haberse liberado de la tormenta no se resistió. Hareton se fue detrás con nosotras y el señor Heathcliff se quedó a solas. Yo había aconsejado a Katy que comiera en su cuarto, pero cuando Heathcliff vio que el sitio de la joven estaba vacío me mandó a llamarla. Él no habló con nadie, comió muy poco y se fue enseguida diciendo que no volvería hasta oscurecer. Los dos primos se instalaron, en ausencia del amo, en el salón, y oí a Hareton reprochar a su prima la actitud que había adoptado con Heathcliff. Le dijo que no quería oírla tratarle así, que él le defendería aunque fuese el diablo en persona.
y que si ella quería injuriar a alguien, preferiría que le injuriase a él mismo. Como antiguamente, Katy comenzó a molestarse. Comenzó a molestarse, pero él le tapó la boca preguntándole si a ella le gustaría oír hablar mal de su padre. Ella comprendió entonces que Hareton estaba unido a Heathcliff por las cadenas de la costumbre, y que sería cruel intentar romperlas. Así que a partir de aquello se mostró bondadosa y no creó entonces haberle oído murmurar ni una sola sílaba contra Heathcliff, en presencia de su primo. Después de ese incidente, la intimidad de los jóvenes aumentó, y continuaron sus tareas como profesora y discípulo. Cuando yo acababa de trabajar, entraba para verles, y el tiempo se me iba mirándoles embobada. De Katy estaba orgullosa, hacía mucho tiempo, y ahora empezaba a esperar que también él me procuraría muchas satisfacciones, ya que los quería ambos casi como que fueran hijos míos. El buen carácter de Hareton se libraba rápidamente de las sombras de la ignorancia y el rebajamiento en que le habían criado y acumulado sobre él, y los sinceros elogios que le dirigía a Katy estimulaban más aún su aplicación. A medida que interiormente se animaba, lo hacía también su rostro y sus facciones se dignificaban. Ya no parecía el zafio rapaz a quien encontré el día que fui a buscar a la señorita al risco de Pennington. Mientras yo reflexionaba sobre estas cosas y ellos seguían entregados a su ocupación, volvió Heathcliff, entró de improviso y tuvo tiempo para examinarlos a su sabor antes de que nosotros nos diéramos cuenta de que él había llegado. Yo pensé que era imposible contemplar un cuadro más apacible y que hubiera sido una diabólica indignidad reprenderles. Los rojos destellos de la lumbre iluminaban sus cabezas inclinadas con pueril avidez, pues aunque ella contaba ya 18 años y él 23, ambos tenían aún mucho que aprender. Ambos levantaron a la vez la vista y se encontraron con la del señor Heathcliff. No sé si ha notado usted los semejantes que ambos tienen los ojos, son idénticos a los de Catalina Erchaud. Katy no se parece a su madre más que en esto, y si acaso en la anchura de la frente y en ciertos detalles de la nariz, sin que ella se lo proponga, le hacen parecer altanera. Hareton se parece más aún a Catalina Erchaud. Siempre le habíamos notado, pero en aquella época en sus sentidos y sus facultades mentales se habían despertado. La semejanza se acentuaba aún más. ¿Acaso ese parecido desarmara a Heathcliff? Se acercó a la lumbre y al mirar al joven su agitación cambió de sentido. Le cogió el libro que tenía en la mano y después de examinarlo se lo devolvió. Hizo señal a Katy de que se fuese. Y Hareton salió con ella. Yo iba a seguirles, mas Heathcliff me retuvo. «Qué desenlace tan mezquino, ¿no es cierto?», me dijo después de reflexionar un poco sobre la escena que había presenciado. «Es una consecuencia bastante absurda de mis violentos esfuerzos. Después de que yo me proveo de herramientas suficientes para echar abajo las dos casas y me entrego a unos trabajos casi hercúleos, resulta que me falta la voluntad para consumar mi obra. He vencido a mis antiguos enemigos y ahora puedo, si quiero, redondear mi venganza en sus descendientes. ¿Pero para qué? No me interesa ya ni quiero molestarme en ni siquiera levantar la mano contra ellos. Pero no te figures que me propongo a deslumbrarlos ahora con un gesto magnánimo. Nada de eso. Lo que pasa es que me he perdido el gusto de destruirles, Helena, y me siento con muy pocas ganas de destruir. Estoy a punto de sufrir un cambio, Helena, y si la sombra de esa transformación me envuelve, la vida corriente ya no me atrae, y casi no me ocupo de comer ni de beber. Esos muchachos son las únicas cosas que presentan una apariencia material ante mis ojos, y una apariencia que me causa un dolor de agonía. En ella no quisiera ni pensar, solo el verla me vuelve loco. Él me produce otra sensación, y no obstante, no quiero volver a verle. Si pretendo explicarte los recuerdos que él me produce, puede que me creyeras demente, pero mi pensamiento está siempre tan oculto dentro de mí mismo que siento la tentación de transmitirlo a alguien. No cuentes a nadie de lo que te estoy hablando, Helena. Hace 5 minutos Hareton me parecía, más que un ser humano, el símbolo de mi juventud. Si llego a hablarle, hubiera parecido que mis palabras eran insensatas. Su parecido con Catalina me la recordaba de un modo terrible. Ahora que no es eso lo que más me impresiona en él, porque todo me recuerda a Catalina, sin necesidad de Hareton. Si miro al suelo, creo ver facciones de ella grabadas en las baldosas, en los árboles y en las nubes, en todas las cosas durante el día.
y llenando el aire durante la noche. Veo también su imagen, en todas partes. Creo verla en las más vulgares facciones de cada hombre y cada mujer, y hasta en mi propio rostro. El mundo para mí es una horrenda colección de recuerdos diciéndome que ella vivió y que la he perdido. Y es más, Hareton me parecía el fantasma de mi amor, la encarnación de mis salvajes esfuerzos para conservar mi derecho a él, y mi degradación y mi orgullo y mi felicidad, y mis sufrimientos, en fin. Es una locura hablarte de estas cosas, Helena, pero así comprenderás por qué no quiero estar con ellos. A pesar de mi repugnancia hacia la soledad, su compañía no me conviene. Al revés, contribuye a agravar las torturas constantes que me persiguen. Por otra parte, todo se combina para que vea con indiferencia la intimidad de ellos dos. Ya no puedo ocuparme de ellos. ¿A qué cambio se refiere usted, señor? ¿A qué se refería, señor Heathcliff? Le dije alarmada. Pero no me parecía que corriese riesgo alguno. Rebosaba salud y vigor, y su razón no me preocupaba, ya que desde muy niño había sido aficionado a lo misterioso, y se complacía en hablar de cosas fantásticas. Podía estar más o menos monomaniaco, a propósito de su amor perdido, pero en todo lo demás razonaba tan bien como yo. No puedo saber de qué se trata hasta que llegue, me contestó. Por ahora solo lo intuyo. ¿Presiente usted una enfermedad?, pregunté. No, Helena. ¿Tiene usted algún miedo a morirse? No, Helena, no tengo miedo a morir, ni presiento la muerte, ni espero morirme. ¿A santo de qué me moriría? Tengo buena salud, y mis costumbres son muy ordenadas. Lógicamente debo permanecer en este mundo, y permaneceré hasta que no me quede ni un pelo en la cabeza. Mas con todo esto no puedo seguir en esta situación. A cada momento necesito recordarme a mí mismo que he de respirar, que ha de seguir palpitándome el corazón. Me pasa una cosa así como si tuviese que forzar a un muelle muy duro a que se mantuviese en la posición en la que debe estar. He de violentarme para hacer el más pequeño acto que no se relacione con el pensamiento continuo que me devora. Y he de violentarme para fijarme en cualquier cosa animada o inanimada, que no se refiera a la única cosa que llena el mundo para mí. Solo experimento un anhelo, y todo mi ser y todas mis facultades se concentran en él. Durante tanto tiempo, y de tal modo lo he deseado, que estoy seguro de conseguirlo pronto, ya que ha devorado toda mi existencia, y el deseo de su realización que anticipe, eso me ahoga. Vaya, lo que te he dicho no me ha aliviado, pero te explicará muchas cosas de mi modo de ser. Dios mío, qué horrible lucha, y qué ganas tengo de que esto se acabe. Se dio a pasear por la habitación, murmurando para sí cosas horrorosas. Llegué a sospechar que, como José aseguraba, la conciencia había convertido en un infierno su vida, y estaba preocupada por el fin que todo aquello podía tener. Él no solía mostrar una actitud semejante, pero era indudable que no mentía cuando afirmaba que ese era su estado de ánimo habitual. Viéndole ordinariamente, nadie se lo hubiera figurado. Usted, señor Ludwood, no se lo figuró cuando hizo conocimiento con él. Y en la época que ahora me refiero era igual, aunque más amigo de la soledad, y quizá más taciturno cuando estaba al lado de alguna persona. Hola, Mercedes. Acabamos de terminar el capítulo 34. Ahora sí, llegó el capítulo final. Vamos a leer el capítulo 35. A ver, este capítulo tiene unas 8 paginitas. Bueno, nos vamos. Capítulo final, capítulo 35. Cortos días después, el señor Heathcliff empezó a prescindir de comer con nosotros, aunque no llegó a excluir del todo a Hareton y a Cathy de su compañía. Optaba generalmente por ausentarse él y al parecer le bastaba con comer una sola vez al día. Una noche, cuando toda la familia estaba acostada, le oí bajar las escaleras y salir. A la mañana siguiente no había regresado aún. Estábamos en abril. El tiempo era tibio y hermoso. La lluvia y el sol habían dado verdor a la hierba y a los manzanos que hay junto a la tapia del mediodía. Estaban casi en flor. Cathy, después de desayunar, se empeñó en que yo cogiese una silla y fuese a hacer labor bajo los abetos. Después persuadió a Hareton, que ya estaba curado, para que cavase y arreglase un poco las flores, que al fin habían trasladado a aquel sitio para calmar a José.
Yo miraba plácidamente el cielo azul y aspiraba el aroma del aire primaveral. De pronto la señorita, que había ido hasta la entrada del parque a recoger semillas para su plantación, volvió diciendo que había visto llegar al señor Heathcliff. Y además me ha hablado, agregó asombrada. ¿Qué te ha dicho?, preguntó Hareton. Que me fuera corriendo. Pero no me lo dijo como de costumbre, me lo dijo de un modo tan raro y tenía un aspecto tan poco corriente que no pude por menos detenerme un momento para mirarle. Pues, ¿qué le pasaba? Estaba muy excitado, jovial, casi risueño. Bueno, esto es muy poco. Sin duda le sientan bien los paseos nocturnos, dije yo, tan pasmada como ella. Y como ver al amo alegre no era un espectáculo ordinario, me las ingenié para buscar un pretexto y entrar. Heathcliff estaba ante la puerta, en pie, pálido y tembloroso, pero sus ojos irradiaban un extraño placer que cambiaba completamente su semblante. ¿Le sirvo el desayuno?, le pregunté. Después de andar por ahí toda la noche, usted debe estar hambriento. Me hubiese agradado preguntarle a dónde había ido, pero no me atreví a hacerlo directamente. No tengo hambre, contestó, volviendo la cabeza. Hablaba con indiferencia, como si adivinase que yo deseaba conocer el motivo de su buen humor. Yo pensé que tal vez aquel momento fuera oportuno para hacerle algunas reflexiones. No creo que haga usted bien en salir, le amonesté, a la hora de estar en la cama. Sobre todo ahora que el aire es muy húmedo. ¿Va a coger usted un resfriamiento o algunas calenturas? O a lo mejor ya lo ha cogido. Puedo soportar lo que sea, me contestó. Y me alegrará mucho si así consigo estar solo. Anda, entra y ya no me molestes. Pasé y pude apreciar que respiraba muy dificultosamente. Sí, pensé, se ha puesto enfermo. Cualquiera sabe lo que habrá estado haciendo. Al mediodía comió con nosotros. Le di un plato rebosante y pareció dispuesto a hacerle los honores después de su largo ayuno. No tengo enfriamiento ni fiebre, Elena, dijo, refiriéndose a mis palabras de por la mañana. Y verás cómo. Cómo cogió el tenedor y el cuchillo cuando iba a probar el plato. Cambió de actitud como si hubiera perdido el apetito súbitamente. Entonces soltó los cubiertos, miró por la ventana ansiosamente y se fue. Mientras comíamos, anduvo dando vueltas por el jardín. Hareton propuso ir él a preguntarle por qué se había marchado, temeroso de que le hubiésemos disgustado con alguna cosa. ¿Viene?, interrogó Katy a su primo cuando éste regresaba. No, repuso Hareton, no está enfadado, al contrario, me parece que está muy contento. Se incomodó porque le llamé 2 veces y me mandó que volviese contigo. Parecía muy sorprendido de que a mí no me bastase con tu compañía. Yo coloqué su plato al lado de la lumbre para que no se le enfriase. Heathcliff volvió a las 2 horas después. No se había calmado. Bajo sus negras cejas se notaba la misma anormal expresión de alegría, la misma cara pálida y la misma sonrisa extraña en sus dientes entreabiertos. El cuerpo le temblaba, pero no como cuando le tiembla a uno de frío o de decaimiento, sino como cuando uno está excitado. Parecía una cuerda de guitarra demasiado tensa. Tome la comida, repuse. ¿Por qué no come? No la quiero todavía, dijo Elena. Haz el favor de decir a Hareton y a la muchacha que no vengan por acá. Quiero estar solo. ¿Le han dado algún motivo para que los destierre?, pregunté. Vamos, señor Heathcliff, dígame qué le pasa. ¿Dónde estuvo usted anoche? No se lo pregunto por curiosidad, pero... Me lo preguntas por una curiosidad estúpida, respondió. Pero a pesar de eso, te contestaré. Esta noche he estado a las puertas del infierno. Hoy, en cambio, estoy a las puertas del paraíso. Solo 3 pies me separan de él. Y ahora márchate. No verás nada que te asuste. Si dejas de espiarme. Barrí el salón y limpié la mesa. Y me marché completamente desconcertada. Heathcliff no salió del salón en toda la noche y toda la tarde. Y nadie interrumpió su soledad. A las 8, aunque no me había llamado, creí conveniente llevarle la luz y comida. Le vi acodado en el antepecho de una ventana, pero no miraba hacia afuera, sino hacia el interior. Del fuego solo restaban cenizas. El aire suave y húmedo de la tarde había invadido la habitación, y en la cama del crepúsculo podía escucharse incluso el choque de la corriente contra las piedras. Yo dejé escapar una exclamación de disgusto al ver el fuego apagado, y comencé a cerrar las ventanas, hasta que llegué en aquella que estaba apoyado. ¿La cierro?, pregunté, notando que él no se movía. Mientras le hablaba, la luz de la bujía iluminó su rostro, y su expresión me causó tanto terror, pero un terror indescriptible,
con sus negros ojos y su palidez de fantasma, y su horrible sonrisa, me pareció un espíritu de otro mundo. Asustada, solté la vela y quedamos en tinieblas. Ciérrala, dijo él con su voz acostumbrada. Qué torpe eres, Helena. ¿Por qué sostenías la vela horizontalmente? Trae otra. Salí loca de horror y le dije a José, el amo dice que lleves una luz y que enciendas el fuego. No osaba volver a entrar. José entró al salón, llevando una palada de brasas y una bujía, pero salió enseguida, trayendo de paso la comida del amo. Y nos dijo que éste se iba a acostar, y hasta que el día siguiente no comería nada. Oímos a Heathcliff subir las escaleras, mas no se fue a su habitación, sino aquella donde estaba la cama con los tabiques de madera, aquella donde usted durmió la primera noche. La ventana de su cuarto es bastante ancha, y me figuró que acaso quería salir por ella sin que lo averiguásemos. ¿Será un duende o un vampiro?, me pregunté. Yo había leído cosas acerca de esos demonios encarnados, pero al recordar que yo misma le había cuidado cuando él era niño, cómo había asistido a su desarrollo hasta que llegó a la juventud y cómo había seguido paso a paso casi toda su vida, entonces reconocí que era absurdo dejarme llevar por tales impresiones. Sí, pero ¿de dónde procedía aquella criatura que un buen hombre recogió para su propio mal? Repetía dentro de mí la superstición, y yo, medio dormida ya, me debatía en un laberinto de suposiciones, buscando alguna definición que concretase lo que era Heathcliff. En sueños evoqué toda su vida, y al final me figuré que asistía a su muerte y a su sepelio, de todo lo cual no recuerdo otra cosa, sino que me veía muy preocupada para saber qué inscripción habíamos de poner en su tumba. Y hasta hablé sobre ello con el sepulturero, concluyendo que todo lo que había que poner era únicamente Heathcliff, ya que él no tenía apellido conocido. Y en verdad esto sucedió así en la realidad, como verá usted si entra en el cementerio. Con la aurora recuperé el sentido común. Me levanté y fui a ver el jardín, si había huellas de pasos, pero no vi nada. Se habrá quedado en casa, pensé. Preparé el desayuno y aconsejé a Hareton y a Katy que ellos lo tomaran primero. Optaron por desayunar en el jardín, bajo los árboles, y les llevé allí una mesa. Cuando entré otra vez en la casa, hallé al amo hablando con José sobre asuntos de la finca. Le dio claras y precisas instrucciones sobre lo que trataban. Pero noté que hablaban muy deprisa y daba otras muestras de excitación. José salió y Heathcliff se sentó en su sitio habitual. Le llevé una taza de café, la aproximó hacia sí, apoyó los brazos en la mesa y se puso a mirar a la pared de enfrente, examinándola de arriba abajo con tal concentración que hasta suspendió la respiración durante unos segundos. «Coma», exclamé, poniéndole en la mano un pedazo de pan. «Coma y tómese el café antes de que se le enfríe. Lo tiene usted delante desde hace una hora». No pareció fijarse en mí. Sonrió de un modo tan horrible que yo hubiera preferido verle rechinar los dientes antes que sonreír de aquella manera. «Señor Heathcliff», le grité, «me mira usted como si estuviera contemplando una visión del otro mundo. Por amor de Dios». «Y tú habla más bajo, por amor de Dios», también contestó. «Mira alrededor y dime si estamos solos, Helena». «Desde luego», le contesté, «desde luego que sí». Sin embargo, miré cómo él dudaba. Él separó con un manotazo la taza y apoyó los codos sobre la mesa. Reparé entonces en que no concentraba la vista en la pared, sino como en unas 2 yardas de distancia. Viera lo que estuviese viendo, ello le hacía a la vez estremecerse de placer y de dolor, o por lo menos lo parecía. A juzgar por la expresión de su cara, lo que creía ver no permanecía inmóvil, ya que los ojos de Heathcliff cambiaban constantemente de dirección. Yo traté de convencerle de que comiese, pero inútilmente, cuando a veces, atendiendo a mis ruegos, tendía la mano hacia un trozo de pan. Sus dedos se crispaban antes de alcanzarlo, y enseguida se olvidaba de ello. Me senté y procuré distraerle de su obsesión. Al fin se levantó y me dijo que yo le impedía comer en paz. Agregó en lo sucesivo que le dejara el servicio en la mesa y me fuera, y después de pronunciar estas palabras salió al jardín, bajó lentamente por el sendero y desapareció. Transcurrieron las horas angustiosamente para mí, y otra vez llegó la noche. Me acosté muy tarde y no pude dormirme. Él volvió después de las 12, pero se encerró en la habitación de abajo en lugar de irse a su alcoba. Escuché un rato y al cabo me vestí. Salí de mi alcoba y bajé. Percibí los pasos del señor Heathcliff, que paseaba lentamente. De vez en cuando respiraba hondamente, de un modo tan angustioso que pareció gemir.
También le oí murmurar algunas palabras, entre las cuales distinguí claramente el nombre de Catalina, acompañado de alguna u otra expresión, o de amor o de pena. Parecía que hablaba con alguien con palabras que salieran desde el fondo de su alma. No me atreví a entrar en esa habitación, pero para distraer su atención empecé a revolver el fuego de la habitación. Él me oyó antes de que yo lo esperaba. Salió y dijo: «Es ya de día, Elena. Trae luz». «Están dando las 4», contesté. «Si necesita bujía para subir, puedo encenderla aquí, en la lumbre». «No subo», respondió. «Prepara fuego y lo necesario en este cuarto. Tengo que encender bien las ascuas antes de traerlas», dije, mientras tomaba una silla y empuñaba el fuelle. Heathcliff paseaba de un lado a otro en la habitación y parecía casi completamente absorto en sí mismo. Los suspiros entrecortaban su respiración. «Cuando amanezca tengo que mandar a buscar a Green», me dijo. «Quiero hacerle unas consultas sobre las cosas legales, aprovechando que ahora estoy en pleno juicio. Ahora no tengo redactado mi testamento y no sé qué haré con mis bienes. Siento mucho no poder hacerlos desaparecer de la faz de la tierra». «No diga eso, señor Heathcliff», le respondí, «y déjese de testamento. Aún le queda tiempo para arrepentirse de las muchas injusticias que ha cometido usted. Nunca creía posible que sus nervios se alterasen tanto como lo están ahora. Y es que lleva usted 3 días haciendo una vida de la que no hubiera resistido ningún titán. Coma algo y descanse. Mírese al espejo y verá que necesita una y otra cosa. Tiene usted chupadas las mejillas y los ojos inyectados en sangre. Está muerto de hambre y de sueño. No creas que no como ni duermo porque depende de mí. No lo hago adrede. En cuanto pueda comeré y dormiré. Pero pedírmelo ahora es como pedir a un náufrago que no nade cuando está en una brasa de la orilla. Primero llegaré a ella y ya descansaré luego. Bueno, no pensemos en el señor Green. Y respecto a mis injusticias, como no he cometido ninguna, de ninguna tengo que arrepentirme. Soy demasiado feliz. Sin embargo, aún no lo soy tanto como quisiera serlo. La felicidad de mi alma destruye mi cuerpo, y no obstante no le basta con lo que tiene. Extraña felicidad la suya, señor, le comenté. Si usted quisiera oírme sin enfadarse, le daría un consejo que le permitiría sentirse más dichoso. ¿Qué consejo? Dámelo. Ya sabe, señor Heathcliff, que desde los 13 años ha vivido usted una vida impía. Seguramente desde entonces no ha cogido usted una Biblia. Debe usted haber olvidado las enseñanzas cristianas y que quizás no le sobrará volverlas a repasar. ¿Qué habría de malo en llamar a un sacerdote para que le recordase las enseñanzas del Cristo y le hiciese comprender cuánto se ha separado usted de ellas y de lo mal dispuesto que está en su espíritu para salvarse, a menos que no se arrepienta antes de morir? Más que ofenderme, te agradezco que me hables de eso, Elena, porque así me recuerdas que tengo que darte instrucciones sobre mi entierro. Mandarás a que me sepulten al atardecer. Tú y Hareton pueden acompañarme, si les parece bien, y no te olvides de hacer que el sepulturero obedezca las instrucciones que le di. No hace falta que acuda cura alguno, ni que se recen responsos. Te aseguro que yo he alcanzado ya mi cielo, y si algún otro hay, no me interesa ni en lo más mínimo. Y si por obstinarse en no tomar alimento se muriese, y por esa causa no le quisieran enterrar en tierra sagrada, ¿qué sucedería? No se dará ese caso, contestó, pero si ocurre, ocúpate de que me entierren allí en secreto. Y si no lo haces así, ya te demostraré de un modo palpable que los muertos no se disuelven del todo. Al oír que se levantaban los demás, se fue a su cuarto y yo respiré, aliviada. Pero por la tarde, después que salieron Hareton y José, me fue a buscar a la cocina y me pidió que me sentase a su lado. Necesitaba compañía, al parecer. Yo le contesté que su aspecto y su conversación me asustaban, y que ni mi voluntad ni mi estado de nervios me permitían hacerle compañía. Ya veo que me tienes por un demonio, dijo, riendo tétricamente. Me consideras demasiado horrible para vivir en una casa normal. Y volviéndose a Katy, que se escondió detrás de mí al acercarse a él, añadió medio en broma, ¿y tú, no quieres venir conmigo? No, claro. Para ti debo ser peor que un demonio. Pero allí dentro hay alguien que no me rehusará su compañía.
No pidió a nadie más que estuviese con él. Al oscurecer se fue a su cuarto. Toda la noche le oímos quejarse y hablar solo. Hareton quería entrar, pero yo le mandé a buscar al señor Kenneth. Cuando éste vino, encontramos que la puerta del amo estaba cerrada por dentro. Heathcliff nos mandó a paseo. Aseguró que se encontraba mejor y ordenó que le dejásemos en paz. Así pues, el médico se marchó. La noche siguiente fue muy lluviosa. Estuvo diluviando hasta el amanecer. Cuando salí al jardín, a la aurora, vi que en la ventana del cuarto de la cama de tablas, donde estaba Heathcliff, se hallaba abierta y la lluvia entraba por ella a torrentes. Si estuviese en la cama, reflexioné, se hubiese calado. Debe haberse levantado o salido. Voy a verlo. Busqué otra llave que servía para abrir la puerta de la habitación y entré. Como no había nadie en el cuarto, separé los paneles corredizos del lecho de las tablas. Heathcliff estaba en él, tendido de espaldas. Tenía en los labios una vaga sonrisa, y sus ojos miraban fijamente de un modo agudo y feroz. El corazón se me heló. No podía creer que Heathcliff estuviese muerto, mas su cabeza y su cuerpo, así como las sábanas, estaban chorreando, y él no se movía. Los póstigos de la ventana, movidos por el viento, se agitaban de un lado a otro, y le había lastimado una mano que tenía apoyado en el alféizar. Sin embargo, no sangraba. Cuando le toqué, no dudé más. Estaba muerto, estaba rígido. Cerré la ventana. Separé de la frente de Heathcliff su largo cabello, y traté de cerrarle los párpados para ocultar aquella terrible mirada, pero no lo conseguí. Sus ojos parecían burlarse de mí, y sus dientes brillando entre los labios entreabiertos también. Asustada llamé a José, y éste alborotó y gruñó, y se negó a hacer nada con el cadáver. «El diablo se ha llevado su alma», gritó, «y por lo que dependa de mí también cargará con su resto. Grandísimo malvado, está enseñando los dientes de la muerte». Y quiso imitar su lúgubre sonrisa para mofarse de él. Creí que hasta iba a bailar de alegría alrededor del lecho. Sin embargo, recobró su compostura, e hincándose de rodillas y levantando las manos al cielo, dio gracias a Dios de que el amo legítimo y la antigua estirpe recuperasen al fin los derechos que le eran propios. Quedé abrumada, evocando con tristeza los antiguos tiempos. El pobre Hareton fue el que más se disgustó con todos nosotros. Toda la noche veló al cadáver llorando con desconsuelo. Apretaba la mano del muerto, besaba su áspero y sarcástico rostro, que sólo él se atrevía a mirar, y mostraba el dolor real que brota siempre de los pechos nobles, aunque sean duros como el acero mejor templado. El doctor Kenneth se halló muy apurado para diagnosticar las causas de la muerte. No le hablé de que el amo había pasado sin comer los 4 últimos días, para evitar que ello nos produjera complicaciones. Por mi parte, estoy segura de que aquello fue efecto y no causa de su rara enfermedad. Se enterró como había ordenado, no sin que el vecindario se escandalizase. Hareton, yo, el sepulturero y los 6 hombres que transportaban el ataúd, compusimos todo el cortejo fúnebre. Los 6 hombres se marcharon, después que se bajó el ataúd a la fosa, pero nosotros nos quedamos aún. Hareton lloroso cubrió la tumba de verde hierba. Creo que ahora su sepulcro está tan florido como los otros que se hallan junto a él. Espero que su ocupante descanse en paz. Pero si preguntara usted a los campesinos, le contaría que el fantasma de Heathcliff se pasea por los contornos. Hay quienes aseguran haberle visto junto a la iglesia y en los pantanos, y hasta dentro de esta casa. Esos son habladurías, diría usted, y yo opino lo mismo. No obstante, ese viejo que usted ve junto al fuego en la cocina, jura que desde que murió Heathcliff, les ve a él y a Catalina Erchaud todas las noches de lluvia, siempre que mira por las ventanas de su habitación. Y a mí me sucedió una cosa muy rara hace alrededor de un mes. Había ido a la granja. Una oscura noche me amenazaba tempestad, y al volver a las cumbres encontré a un muchacho que conducía una oveja y 2 corderos. Lloraba desconsoladamente, y me figuré que los corderos eran rebeldes y no se dejaban llevar. «¿Qué te pasa?», le pregunté. «Ahí abajo están Heathcliff y una mujer», balbució, «y no me atrevo a pasar, porque quieren atraparme». Yo no vi nada, pero ni él ni las ovejas quisieron seguir su camino, y entonces le dije que siguiera otro. Seguramente iba pensando mientras andaba a campo traviesa,
en las tonterías que había oído contar e imaginaría ver el fantasma. Pero el caso es que ahora no me gusta salir de noche, ni me agrada quedarme sola en esta casa tan sombría. No lo puedo remediar, así que tendré una gran alegría en que los primos se vayan de la granja, se vayan a la granja. Así que se instalan en la granja en cuanto se casen y piensan hacerlo el día del año nuevo. ¿Quién se queda a vivir aquí? José, y quizás un mozo para acompañarle. Se arreglarán en la cocina y cerraremos el resto de la casa. A disposición de los espectros que quieran habitar en ella, por supuesto, ¿no? No, señor Ludwig, contestó Elena, moviendo la cabeza. Yo creo que los muertos reposan en sus tumbas. Pero, sin embargo, no se debe hablar de ellos con esa frivolidad. Rechinó la puerta del jardín. Los paseantes volvían a casa. Al verlos, pararse en la puerta para mirar una vez más la luna, o más exactamente para mirarse el uno al otro a la luz de la luna, sentí otra vez un irresistible impulso de marcharme. Así que, deslizando un pequeño obsequio en la mano de la señora Dean y desoyendo sus protestas por la brusquedad con la que me marchaba, salí por la cocina mientras los novios abrían la puerta del salón. Esta manera de partir hubiera confirmado las opiniones de José sobre lo que suponía escarceos amorosos de su compañera de servicio, a no haberle dado una garantía de mi honorable respetabilidad, el sonido de una moneda de oro que arrojé a sus pies. Al alejarme, di un rodeo para pasar al lado de la iglesia. Observé cuánto había avanzado en 7 meses la progresiva ruina del edificio. Más de una ventana ostentaba negros agujeros en lugar de cristales, y aquí y allá sobresalían pizarras sobre el alero, desgastados por la lluvia del otoño. Al poco vi las 3 lápidas sepulcrales, colocadas en el terraplén, cerca del páramo. La del centro estaba amarillenta y cubierta de matojos. La de Linton tan solo ornada por el musgo y la hierba que crecían a sus pies, y la de Heathcliff completamente desnuda. Yo me detuve allí, cara al cielo sereno, y siguiendo con los ojos de vuelo las libélulas entre las plantas silvestres y las campanillas, y oyendo el rumor de la suave brisa entre el césped, me admiré de que alguien pudiera atribuir inquietos sueños a los que descansaban en tan quietas tumbas. Fin. Final. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este libro? Cumbres borrascosas. Lo acabamos de terminar. Empezamos a leerlo el jueves 11 de agosto. Y se cumplió la planeación, 12 lecturas. Es que hay libros o relatos donde uno espera más. Pero lo cierto es que al final se tornó bastante paranormal, ¿no? Desde que salió esa muertica estaba pasando algo allí. A mí me gustó el final, me gustó. Me gustó porque todo fue un relato de la señora Dean al señor Ludwig, y este señor, que era un inquilino, incluso pudo enamorarse de la hija de la protagonista, sin conocerla. Y se abstuvo por el sufrimiento que ella había vivido. Es una cosa toda extraña este libro. A mí me pareció bastante bueno. A pesar de que es una novela bastante abstracta, me pareció bueno. Al final se logra el equilibrio de ese tormento de odio, de guerra, de frustración, porque fueron amores frustrados, todos fueron amores frustrados. Es un libro muy extraño. Y por supuesto, siguiéndole el interludio que empezó bastante temprano. Miren que siempre se fue muy poco, era muy breve. Era muy breve cuando se volvía al plano real, al plano del relato. Muy breve. Sí, es un libro bonito. A pesar de que fue bastante criticado. Porque, claro, uno lo lee, pero personificar toda esta violencia que hay
Pienso que fue la crítica real, pues, de cómo se expresaban unos con otros. Porque fue una vida de odio desde que nacieron. Fue una vida de odio, de tormentos, de abandono. Uno abandonado, el otro lo encontró, el otro era envidioso, lo quería. O sea, demasiada diferencia de clases había allí. Y por supuesto que en la época donde se escribe este libro, en la que está relatada este libro, es más rudo todavía, pues, porque no se expresaban los sentimientos. Es triste, todos los personajes son unos desdichados, todos. No hubo uno que fuese feliz. El que estaba escuchando el cuento nada más. Y ni siquiera eso, porque se fue también triste. Bueno amigos, hemos terminado el 5.º libro desde que comenzamos las lecturas nocturnas.